Buenos días, mi nombre es Emanuel Rodríguez Barajas y mi matrícula es VB00389. Estamos en la materia de diseño y simulación de sistemas dinámicos con la ingeniera Diana Cruz Leos. Ahora vamos a hacer la actividad de producto integrador, el cual iniciamos con una pregunta y dice: ¿cuáles son las principales diferencias entre las variables conocidas y las no conocidas? Bien, dentro de estas se subdividen en variables de tiempo, en constante y parámetros de modelos, en las cuales sus valores son conocidos e introducidos al inicio de la simulación y no cambian durante esta. Y también están las variables de estado, las cuales no se calculan mediante ecuaciones de modelo, sino integrando numéricamente sus derivadas. Por otro lado, tenemos las variables no conocidas, y estas se calculan evaluando las ecuaciones del sistema, pudiendo ser variables mudas, y estas son introducidas en sustitución de las dependientes del tiempo y se representan mediante el prefijo der. Y después tenemos las variantes restantes, y estas no se consideran como variables de estado. Sin embargo, su valor depende del instante en que son evaluadas las otras variables. Tenemos otra pregunta y dice: ¿cuál consideras que es la principal función de la singularidad estructural? Bien, esta consiste en comprobar que el modelo no sea estructuralmente singular y debe poseer alguno o ambos de los siguientes aspectos: que contenga el mismo número de ecuaciones y variables desconocidas, y además que cada variable desconocida pueda emparejarse una ecuación donde aparezca y con la cual no se haya emparejado otras de las variables desconocidas. Para realizar esta comparación, lo que se hace es cambiar el orden de las columnas de la matriz de incidencia original de tal manera que se consiga una resultante en la que todos sus elementos diagonales sean diferentes a cero. Ahora dice: describe el funcionamiento de la variable drx. Puedes utilizar material de apoyo para la explicación. Ok, voy a tratar de ponerlo en la pantalla, en donde pongo un ejemplo de una matriz que está compuesta por tres ecuaciones de tres variables, y la primera ecuación es x, y y z, la segunda es x, y y la última es xz, y esta se convertirá la variable derivada a variable muda, por lo que agregaremos el prefijo der. Después elaboraremos la matriz jacobiana colocando en la columna der x los valores no nulos cuando en la ecuación existe una derivada de x, y en la columna de la variable, y colocaremos variables no nulos si estos se encuentran en la ecuación, y para la columna de variable z se repetirá el proceso anterior. Ya por último es necesario agregar que una derivada parcial, una ecuación de diversas variables, es la derivada respecto a cada una de esas variables al mantener las otras como constante. Ahora tenemos otro que dice: explica los elementos que se conforman en el siguiente ejemplo. También voy a tratar de colocarlo, que ese es el ejemplo en donde viene la actividad. Y dice que es un sistema donde se considera x como una variable algebraica a la cual se le agregó la nueva ecuación. Esto después de aplicarse al algoritmo, donde la derivación del sistema inicial genera ligadura adicional. Los elementos que conforman el sistema son U1 y U2, que son entradas al sistema Y1 e Y2, que son variables de salida YX, perdón, que es una variable interna cuya derivada aparece en el sistema, y además se puede considerar que hay una ecuación redundante, y también se tiene la incógnita de X y Y1. Ahora sí, tenemos otra pregunta que dice: ¿qué son y para qué sirven los lazos algebraicos? Bien, se tratan de las ecuaciones de que da lugar a un bloque diagonal no escalar en la matriz de incidencias. Estos pueden ser lineales cuando sus variables desconocidas actúan de manera lineal en las ecuaciones modelo, o no lineales cuando al menos una de las variables actúa de esta forma. Y por último dice: explica el funcionamiento y planteamiento de la selección de las variables de estado. Dice: es utilizar menos recursos de la computadora para la simulación, requiere de una adecuada selección de variables de estado con el fin de aumentar la precisión de las evaluaciones. Enseguida se escribirá las formas para lograrlo.
Y bien, la manipulación del sistema DAI se genera con el propósito en el que aparezca únicamente a las variables correspondientes a una determinada selección de variables de estado. Gracias.